yo administradora, bueno, ahí le pedía, ya están grabando. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Eh, la idea de la clase de hoy, como les había anticipado la semana pasada, es hacer un repaso rapidísimo, porque imagínense que si nos llegó una hora, ¿no? Es ir pasando por todas las clases que fuimos dando con el material. ¿Sí? Que estuvimos compartiendo. Yo hoy subí el material de las últimas clases que no estaba en el compartido. Sí estaban las clases, pero no estaban los PDF. En todo caso, después voy a ver si les puedo, si alguno por ahí tuvo algún inconveniente, no bajó el material o cualquier cosa, me escribe y se los vuelvo a compartir o después veo si la capacidad del Drive da para que pueda subir por esta semana todos los PowerPoint, los textos que había, que no son un montón, pero bueno, que pueden ayudar a la hora de estudiar. El examen seguramente va a ser, no, seguramente no, va a ser un multiple choice. Em, Voy a hacerlo de 20 preguntas, ¿no? Algunas van a ser de situaciones para poder pensar la resolución, pero todas van a tener tres opciones para responder, no van a tener que escribir a no ser que le pida alguna justificación de alguna respuesta, ¿sí? Pero en sí va a ser eso que me da más o menos dos preguntas por unidad para poder hacerlo un poquito más amplio. El examen va a tener, a ustedes les va a llegar enseguida la devolución con la nota y con las respuestas correctas o las respuestas incorrectas con un resumen, porque el Google Form te permite eso y yo lo armo así, así también a ustedes les queda como un pequeño resumen de la materia también, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna consulta y si no, arranco en velocidad, a máxima velocidad para tratar de llegar a ver la mayor cantidad de clases, ¿sí? Cualquier cosa me interrumpen, ¿dale? Clase uno. Lo que vimos tenía que ver con qué era la psicología deportiva, ¿sí? ¿Qué es la definición de psicología deportiva? Que es una ciencia aplicada al estudio, ¿sí? De la conducta en relación al contexto deportivo y la actividad física, y que trata de identificar cuáles son, ¿sí? Esos factores que inciden tanto en el rendimiento, ¿sí? Como en el bienestar psicosocial del deportista. Eh, Después hablamos de qué no hace el psicólogo deportivo, ¿sí? Y cuál es el rol, ¿no? ¿Para qué llevar a un psicólogo deportivo a un equipo? Que tiene que ver con formar, con poder prevenir, con poder asesorar, por poder contener, poder dar y evaluar un perfil del equipo, entrenar las aptitudes mentales, ¿sí? Siempre pensando en optimizar el, el rendimiento deportivo y trabajar mucho lo que es la cohesión grupal y las cuestiones grupales que tienen que ver con el rendimiento deportivo. ¿Con quién trabaja un psicólogo deportivo? Habíamos visto que trabajamos con todos los integrantes que hacen al deporte, ¿sí? La familia, los jugadores, la institución, el cuerpo técnico, ¿sí? Y el psicólogo deportivo, el cuerpo médico también. Este, ¿Cuáles son las variables que generalmente trabajamos, que las fuimos viendo a lo largo de la cursada? La motivación, la confianza, la concentración, las presiones, la comunicación, el trabajo en equipo, ¿sí? Esto en realidad, en relación a lo que es la psicología deportiva y con quién trabaja cada uno. Después vimos algunas exigencias psicológicas que tienen los entrenadores o que se espera que ustedes como futuros entrenadores puedan tener estas características. ¿Para qué? Para poder tener un mejor liderazgo a la hora de trabajar en el equipo. La toma de decisiones, la motivación, la empatía, ¿sí? La coherencia, la confianza, la seguridad, tolerar la frustración, la creatividad, la comunicación.
Y a los deportistas también se le exigen ciertas cualidades psicológicas que son bastante parecidas, ¿sí? Si nos ponemos a pensar las diferencias entre las exigencias psicológicas de un deportista y del cuerpo técnico, no habría muchas. Se nos exigen casi las mismas cosas. Una de las mayores situaciones o de las cuestiones que nosotros vamos a trabajar es poder tener una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y hacemos. Eso es lo que nos va a permitir, ¿sí?, ser coherentes con nuestro accionar diario, trabajar en esa línea con los distintos disruptivos que van pasando. Entonces, de esta primer clase, tener noción de qué es la psicología deportiva, para qué sirve y en qué trabaja el psicólogo deportivo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta clase? Sencillita, ¿no? Sí, Vamos profe. bien, profe. Sí, decime. Que vamos bien, vamos bien. Ah, perdón. Bueno, la segunda clase que vimos tenía que ver con la psicología evolutiva. Esta clase es importante para poder conocer cuáles son las distintas etapas por las cuales va atravesando el sujeto, con los que nosotros vamos a trabajar. La población, sí, con la que nosotros trabajamos cuando trabajamos en un club, sobre todo en los clubes de barrio, donde quizás no tenemos tantos recursos, es un mismo profe que atiende a muchas categorías. Entonces, poder conocer cuáles son las necesidades y las variabilidades que tiene cada franja etaria nos va a ayudar a poder planificar, ¿sí? Entonces, vamos a ver las distintas etapas, que esto tiene que ver con las etapas de Piaget. La verdad es que a mí no me, a la hora de brindarles información es importante, pero yo no le voy a estar preguntando a ustedes cuál es la etapa preoperacional que dice Piaget no, no me interesa que ustedes sepan eso. Sí nos vamos a concentrar en esto de que cada etapa tiene su diferencia, ¿sí? Entonces, poder entender cuáles son las habilidades de las distintas etapas evolutivas. Entonces, entender que en los niños va a haber un desarrollo físico y cognitivo, que la coordinación, el equilibrio, las habilidades motoras, la motricidad fina, la motricidad gruesa están en desarrollo. Entonces, estar atentos en estas situaciones para poder identificar cuáles son los trabajos que yo tengo para hacer y cuáles son las exigencias, ¿no?, que yo les voy a dar. En la etapa de la adolescencia, tener en cuenta cómo se va generando el crecimiento del cuerpo del deportista. Hay muchos que crecen de golpe y esto les puede generar alguna incomodidad con el propio cuerpo, que es algo muy común que pasa en adolescentes, sobre todo a la edad de los 13 o 14 años, y que tienen un periodo de adaptación también con su cuerpo. Entonces, poder estar conscientes, además de todas las cuestiones psíquicas que le pasan a los adolescentes. También en esta variabilidad de etapas suele cambiar el rol que ustedes van teniendo, ¿no? En la primera etapa, en la primera infancia, el rol de ustedes es más acompañado por la familia, donde lo que dicen mamá y papá también es muy relevante, pero a medida que el niño va creciendo, ustedes se vuelven en referentes, digo ustedes como entrenadores, ¿no? Se vuelven en referentes mucho más fuertes, este, en donde pueden estar pesquisando todas las cuestiones que nosotros hablamos en las últimas clases, ¿sí? Como consumos problemáticos, em, el tema bueno, en las lesiones, que ustedes cumplen un rol importante. Tener en cuenta entonces cómo se va generando esta formación motora en general y cómo va pasando de una fase genérica a una fase de máximo rendimiento y estabilización que nos lleva a la alta competencia.
estoy yendo para el otro lado, perdón. ¿Sí? Acá van a tener en cada categoría, ¿sí? De futsal, qué cuestiones tener en cuenta para el desarrollo. Entender la diferencia entre ser un formador, ¿sí? Entre la formación, para que el niño, niña o adolescente aprenda a las condiciones del deporte a trabajar para la competición, ¿no? Que son dos enfoques distintos, no van, no es que sin uno no pueda hacer el otro, sino esta noción de complementariedad, ¿sí? Que son complementarias en el desarrollo deportivo y que vamos a estar trabajando en distintas etapas con más foco en una y a veces con más foco en otra, dependiendo cómo se dé el calendario deportivo. Nosotros nos estamos formando, ustedes se están formando como entrenadores de futsal y la mayoría, ¿no? Lo va a hacer con un fin competitivo. Entonces, poder tener en cuenta estas situaciones y qué voy a aplicar en cada momento va a ayudar a la constitución del rol. ¿Sí? Tener en cuenta que así como ustedes pueden eh, marcar a sus deportistas siendo un gran entrenador, también puede ser que por algunas circunstancias o algunas malas formas o por ahí no las formas todas las esperables, pueden generar un daño, ¿sí? En lo que tiene que ver con la constitución subjetiva del niño en la vida deportiva e incluso llevarlo hasta el abandono deportivo. Eh, en sí, esto de poder pensar cuáles son, ¿no? Estos dos roles, el de formador y entender esto que en edades tempranas estamos hablando de formadores. Em, Otra de de las cuestiones que hablan acá es el rol, ¿no? Como para poder hablar con los padres, del rol que cumple cada uno dentro de este equipo que conformamos entre todos, ¿no? El rol del entrenador, el rol del padre, el rol eh, del deportista y entre todos, sí, priorizar el desarrollo del niño. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Esto sería en relación a la segunda noción. Las filminas serían esta, ¿sí? Las más relevantes, ¿sí? Darle una leída y esta que tiene las distintas habilidades según las etapas evolutivas, que eso es lo que me importa, saber que existen esta teoría evolutiva de Erickson en donde existen estas diferencias es importante, no es lo que más me importa que ustedes sepan porque en su tarea diaria no lo van a aplicar de esta manera, ¿sí? De esta clase, ¿alguna consulta? La motivación. De motivación, poder entender de qué se trata cuando hablamos de motivación, qué es esto que nos lleva así el proceso que que va a dirigir nuestra tarea, que hay dos tipos de motivaciones a tener en cuenta, una motivación interna y una motivación externa. ¿Cuáles son las situaciones em, que inciden en este tipo de motivación, ¿no? Que nosotros llamamos motivación intrínseca y motivación extrínseca? Ser conscientes de esto es importante, sobre todo cuando, ¿para qué nos va a servir saber esto sobre la motivación? Porque es algo muy común que ustedes por ahí plantean, el equipo está desmotivado. Al equipo le faltan ganas. Este jugador está desmotivado, no tiene ganas de entrenar, no tiene ganas de venir. Bueno, poder evaluar, ¿no? Esta motivación, qué es lo que le está pasando, poder identificar qué es lo que lo motiva a cada uno de mis jugadores, qué es lo que poder encontrar también un objetivo en común, qué es lo que nos motiva a todos para estar haciendo la tarea, porque eso es lo que nos va a dar es la cohesión grupal. Bueno, poder tener en cuenta estas dos variables, ¿sí?
em, de las situaciones, poder entender esta filmina de que la motivación va a tener incidencia, ¿sí? En, tanto en la conducta como en la cognición como en el afecto. Entonces, y todo esto va a tener una implicancia directa en el rendimiento. Otra de las cuestiones importantes de la motivación es que la motivación no es constante, sino que es dinámica y es cambiante. Entonces, poder llegar a entender por qué se dan estos altibajos de motivación que son totalmente normales, y poder estar advertido de eso para poder trabajarlo y no llegar a la desmotivación de nuestro plantel o de nuestro equipo, ¿sí? O la nuestra propia, ¿no? Como entrenadores, porque tampoco todo esto que hablamos de que le pasa, que está orientado en relación al deportista, bueno, también nos pasa a nosotros como entrenadores o como líderes de grupo. ¿Qué cuestiones puedo poner en práctica, ¿no? Para lograr la motivación, para optimizar la motivación? eh, ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? ¿Sí? El tema de los objetivos, de los logros, cómo hacer para trabajar. Creo que esto es fundamental, conocer a los jugadores, esto que les decía antes, conocer cuáles son las motivaciones, qué es lo que los lleva a realizar esta práctica deportiva, poder estipular una motivación grupal, ¿sí? Generando un buen clima de trabajo. Eh, bueno, teníamos este videito que hablaba de la motivación como multiplicador, ¿sí? Y como una oportunidad para tener un mejor rendimiento. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Profe, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé si me va a poder responder, pero quiero que, si me puede decir su manera de pensar. Pongámosle, nosotros siempre al final del año hacemos un análisis de lo que nos pasa, ¿no? Sí, Y vos haces un análisis de lo que me pasa a mí como técnico, después tenemos un ayudante de campo que hace su análisis, a un entrenador de arquero, al preparador físico. ¿De qué manera yo podría analizar en futuro a un psicólogo? ¿Se entiende, no? ¿Cuál es mi pregunta? ¿cómo vos podrías evaluarme a mí? Claro, De la algo parecido. De la misma manera que nos evaluamos todos. Bueno, siempre cuando se arranca un año ¿Se tenemos entiende? un Porque objetivo. usted es como una profesional. Yo no lo puedo ponerle, evaluarlo a usted ni a un preparador físico porque yo no entiendo el tema, pero ¿qué herramientas yo tengo Sí, a ver, que no conozca, para hay darme un montón de cuenta? cuestiones ¿Se entiende, que, no? Lo que le quiero preguntar. sí, hay un montón de cuestiones que sí podés evaluarlas, porque tienen que ver con el rendimiento y con la eficacia que para vos haya tenido el trabajo o no del psicólogo dentro del equipo. Sí, claro que lo puedes evaluar aunque no seas, aunque yo sea profesional, porque hay cuestiones que tienen que ver. Entonces, bueno, ¿cuál fue el objetivo del trabajo de incorporar un psicólogo en el equipo? ¿No? Bueno, la función era trabajar la cohesión grupal. Te estoy diciendo cualquier situación, ¿no? Bueno, resulta Sí, desde que empezó a trabajar la psicóloga, logramos que el equipo funcione mejor, que se mejore la comunicación, que se mejore. Entonces, podemos armar ítems. Vieron cuando yo recién les mostraba, bueno, ¿en qué trabaja el psicólogo deportivo? Seguramente hay un objetivo. Te cuento desde donde yo trabajo en futsal, ¿no? Mi objetivo es mantener la cohesión grupal, la motivación, que el plantel que empieza termine en el año, entonces todas esas cuestiones, que no se vayan los jugadores a pesar de que no juegan, todas esas cuestiones yo las trabajo y las mantengo. Si se me va la mitad del plantel, sin duda mi trabajo lo hice mal, por ejemplo, ¿sí? No me pasa igual, pero, pero bueno, podría pasar,
¿sí? Y cómo trabajé para que eso no suceda. Igual se puede armar incluso una planillita de rendimiento. Yo, por ejemplo, a fin de año, cuando evalúo rendimiento, les pido, ¿considerás que la participación de la psicología, de la psicóloga deportiva, funcionó en lo que es el equipo? ¿Funcionó, de manera individual? Porque yo hago las dos variables. Y muchas veces, ¿no? Desde lo grupal, porque no participan, porque no les gusta, porque no ven el mismo aporte que es de lo individual, ¿sí? Y eso a mí me llevó a corregir mi manera de armar los encuentros, pero siempre se puede evaluar. Y está buenísimo que se evalúe, porque es lo que va a Ok, permitir generar el crecimiento. De hecho, yo cuando termina las clases también les pido a ustedes que puedan evaluar, ¿no? El contenido de las clases, el contenido, cómo se trabajó, y, ¿sí? profe, y por lo general, ¿los psicólogos deportivos están en la jornada, en el partido o en general, ¿no? O Depende no de cada uno. participan? Generalmente en algunas competencias estamos. Yo no tengo participación activa en la competencia. Solo voy como a la tribuna. De hecho, no tenemos habilitado, no hay un carnet que diga psicólogo deportivo y que pueda estar en el banco de suplentes. ¿Sí? Bueno, esa era mi pregunta, profe, gracias. No, de nada. Seguimos con la próxima clase, que otra de las cuestiones que vimos tenía que ver con la atención y la concentración, ¿sí? Que es otra de las variables que los psicólogos trabajamos. Poder entender cuáles son las características de los distintos tipos de atención, a qué vamos a tener en cuenta, entender que, de nuevo, esta cuestión de la atención es algo limitada, que requiere de cierto esfuerzo, que hay que poner el foco a determinados tipos de objetos. Entonces, eh, vimos que existían tres tipos de atención: la atención sostenida, ¿sí? Que es lo que nos permite mantenernos concentrados durante un periodo largo y prolongado de tiempo; la atención selectiva, que es que nos permite enfocar en algunos objetos o en algunos estímulos y dejar otros estímulos por fuera, que es muy necesario para el deporte; y lo que tiene que ver con la atención alternante, que nos permite cambiar el foco de atención con rapidez de uno al otro, ¿sí? Estas son variables que están buenas tenerlas en cuenta, poder, poder conocer, ¿sí? ¿Qué me importa a mí de estas clases? Es que ustedes entiendan que dependiendo de donde yo ponga el foco de atención, va a estar mi percepción y mi rendimiento orientado a eso. Entonces, bueno, poder trabajar en esa situación. Esto que hablamos de las teorías atencionales, que tienen en cuenta dos variables, una que tiene que ver con la amplitud y otra que tiene que ver con la dirección, que van a ser amplios o estrechos o internos o externos, ¿sí? Que la amplitud tiene que ver con en dónde voy a poner. Si es un foco amplio, voy a tener en cuenta muchos estímulos a la vez, y cuando el foco de atencional, la amplitud es estrecha, va a excluir mucha información. Y la dirección del foco atencional también es muy importante saber que esto existe. ¿Por qué? Porque va a ser en donde yo voy a tener también puesto mi foco atencional. Y muchas veces esto de que cuando es interna y pueden ser los pensamientos, las sensaciones, pueden ser que mis propios pensamientos me estén perjudicando a la hora de mi manera de percibir, ¿no? Si yo tengo pensamientos negativos o genero mucha ansiedad o tengo mucha presión o soy muy autoexigente, esos pensamientos generalmente me van a llevar a tener eh, mucha exigencia y no poder tener un buen rendimiento. Entonces, desde el lugar de ustedes como entrenadores, si no tienen la posibilidad de trabajar con un psicólogo deportivo, bueno, poder entender qué es lo que le está pasando al deportista,
cuando ustedes ven que entrenan de una manera, que se esfuerzan un montón, que tienen un montón de resultados y a la hora de la competencia no está funcionando, bueno, puede ser que haya alguna cuestión en relación a este foco atencional, a estos pensamientos, a estas sensaciones que estén perjudicándolo, ¿sí? Estos son ejemplos de cada uno de los focos, pero no, no es algo que nos vamos a detener. En relación a los focos atencionales, también está esta posibilidad de poder entender cuáles son los distractores que suelen aparecer en la competencia o en el jugador, en el sujeto o en el equipo, para poder trabajarlos, ¿sí? Y tratar de sacarlos de foco. ¿Alguna pregunta de esta? ¿Sí? Entonces, los tipos de atención, que la atención tiene un periodo corto, los tres tipos de atención y los focos interno y externo, y la dirección y la amplitud, ¿sí? De los focos atencionales. Perdón si voy muy rápido, pero quiero pasar por... En relación a la comunicación, es uno de los grandes, ¿sí? Ejes que nos atraviesan, entender que no solo estamos hablando de comunicación cuando hablamos de la comunicación verbal, ¿sí? Sino de la comunicación no verbal también, de la interpersonal y de la intrapersonal y de la intragrupal y la intergrupal, ¿no? Poder entender cómo funciona el proceso de comunicación, poder escucharnos, poder conversar, poder tener en cuenta las distintas situaciones que tenemos que tener a la hora de querer comunicar un mensaje. Poder entender el tiempo, el espacio, a quién voy a comunicar y cuándo le voy a comunicar. No es lo mismo comunicar en el minuto que comunicar en un entrenamiento o en un entretiempo, ¿sí? O la charla que voy a hacer después durante la... No dar por entendido que como yo lo dije, ya se entendió, ¿sí? Saber que la comunicación, entender esto que es el malentendido, ¿no? De la comunicación que nos atraviesa a todos, y que entonces, bueno, no dar por entendido que yo entendí y que voy a poder aplicarlo a la primera vez que se me dijo. Entonces, para poder corroborar estas situaciones, tenemos que trabajar mucho en lo que es el feedback y poder entender si el otro realmente pudo comprender y apropiarse de ese mensaje que yo quise dar, ¿no? Bueno, acá tenemos las distintas cuestiones que implican comunicar, ¿sí? Los tipos de comunicación, esto que les decía antes, la intrapersonal, que tiene que ver con el autodiálogo, que también tiene incidencia en nuestros pensamientos, la interpersonal, que tiene que ver con las distintas maneras de comunicarme. ¿Sí? La importancia de ser coherente entre lo que digo, cómo lo digo y lo que hago. Entender también esto de la proximidad física que tiene que ver con la intimidad, ¿sí? Con poder cuidar al grupo o cómo yo me estoy comunicando con ellos desde lo físico también, sobre todo cuando las revoluciones están muy altas y estamos enojados, bueno, mantener la distancia física también es importante. Eh, Tener en cuenta esto, ¿no? De que no hablamos solamente con palabras, que no decir también dice un montón. Esto nos va a servir a nosotros como entrenadores también para poder leer las conductas de nuestros jugadores, ¿sí? Cómo trabajar para generar la confianza, cómo trabajar para
comunicarnos mejor, cómo prepararnos para tener una comunicación efectiva, ¿no? Eh, Esto en relación a la escucha, de poder no solo hablar, sino saber escuchar, ¿no? Porque muchas veces damos por sentado que el deportista quiere decirnos tal cosa y no lo dejamos hablar, y en realidad es importante poder escuchar qué es lo que nos quiere decir. eh, Tener apertura, generar un tiempo y un espacio para la conversación grupal y también para la conversación individual, mantener el contacto visual, demostrar que estoy escuchando, em, repetir lo que uno va diciendo para ver si el otro, o lo que me va diciendo el otro, a ver si entendí y corroboré correctamente lo que me quisieron decir. Algunas técnicas para hacer devoluciones que tienen que ver con la técnica del sándwich, que dice algo positivo, algo para corregir, algo nuevamente positivo, para que no quede esta esta situación negativa, ¿no? Que el deportista no se vaya con este malestar. Profe, eso es más como una sensación, digamos, ¿no? ¿Qué cosa? Decir algo positivo o negativo. Es como para que lo último que se diga no sea algo negativo y no impacte tanto psicológicamente. Exactamente, para que no se vaya, para que no todo sea negativo, ¿no? Por supuesto que si nosotros estamos Pero si estableciendo. todo es negativo, o sea, realmente. Bueno, algo tiene que haber que puedas decir, bueno, valoro que vos venís siempre a entrenar, pero resulta que venís a entrenar y estás enojado porque por ahí no tenés los minutos que querés, entonces eso incide negativamente en el grupo, sin, y te incide negativamente a vos porque después no entrenás como vos sabés. O sea, nosotros sabemos que vos tenés un potencial que no lo estás pudiendo poner en juego. Entonces, queremos hablar con vos para que vos puedas mejorar y modificar esta actitud por tu beneficio y el beneficio del equipo. ¿Sí? Fíjate cómo de una manera u otra les estoy diciendo, ¿sí? Pero no lo estoy matando. No sé si Ok, hay alguna pero situación. no sé, por ejemplo, yo a veces pienso que decir algo, o sea, si vos repetís 1000 veces algo a una persona o al equipo y no entra y no entra y no entra, y a veces me pasa que busco 1300 alternativas que todos dicen lo mismo, o sea, el mensaje es el mismo, y no entra y no entra y no entra, pienso que a veces por ahí ser crudo no tampoco está, no, no siempre, ¿no? Pero una vez por ahí no No, a está ver, mal. habrá que ver qué es el mensaje y cómo lo estás repitiendo. Por eso esto que decía anteriormente, ¿no? Que Mirá, yo diga un doy un mensaje. ejemplo, yo estoy en el ámbito universitario entrenando eso, ¿no? Sí. Y estábamos trabajando con los chicos y ninguno de los chicos jugó futsal. Todos juegan a la pelota, pero ninguno juega futsal, ¿no? Ujú. Entonces, en un partido que estuvimos entrenando, no sé, casi 2 meses, una cosa y cuando llegó el partido no lo hicieron. Y básicamente ellos también me plantearon, no, queremos trabajar esto porque nos vemos flojo acá. Digo, bueno, yo lo voy a adaptar para que ustedes lo adapto, lo hacemos de la manera más metodológica posible para que el que no entiende lo entienda y para el que lo entienden refuercen lo que estamos. Tuvimos 3, 4 entrenamientos trabajando eso, con la técnica del sound y con todo lo más pedagógico que lo puedo llegar a hacer. Yo soy bastante tranquilo normalmente y repito las cosas 3000 veces. Llegó la hora del partido y no hicieron absolutamente nada de lo que planteamos. Y pedí el minuto, se los dije de buena manera. Y cada cambio que hacía, o sea, ninguno hacía, pero absolutamente nada. Ni el que mejor sabe de la táctica lo hacía. Terminó el entretiempo y le fui al hueso. Directamente los recaí a pedo y le dije todo lo malo. ¿Y funcionó? Y funcionó. Bueno, son estrategias. Claro. Yo muy Ah, raro, yo y, no soy de enojarme, levantar la voz, ¿viste? Soy bastante. Como a mí me gusta que el grupo lo hagamos entre todos y yo guiar, ¿no? ujú, Y bueno, nada, esa vuelta me salió, me enojé y les dije que parecían un metegol porque nunca avanzaba, siempre iban para los lados. uh, Increíble. Y nada, parece que les entró y después, de hecho, algunos me dijo que bueno, que está bien que me haya enojado porque había muchos que estaban dormidos. Y bueno, nada, por eso, más que nada por eso. Román, a después con tu ver. pieza. Hay veces que es necesario, no podemos ser siempre, porque si queremos transmitir un mensaje de estamos haciendo todo mal, estuvimos entrenando hace 2 meses de, no sé, que la pelota se para con la suela y
le das el puntinazo y la verdad es que no hay, y aparte el tiempo, vos tenías que corregir en poco tiempo, no es la misma charla que vos podés dar en un entrenamiento, ¿sí? Claro. Porque nada, estás apremiado por el resultado, por el tiempo, entonces tiene que ser un mensaje que fue efectivo. Bueno, se ve que les dolió que les haya dicho que eran un metegol. Me parece que sí. Sí, pero bueno, es esto, poder cuidar el mensaje que quiero dar. Y si no me resulta, no por decir lo mismo muchas veces, voy a lograr que me entiendan. Tengo que buscar otra manera de poder comunicarme. Porque no repetir siempre lo mismo es lo mismo. Gritar y diciendo lo mismo no tampoco funciona. Entonces, bueno, poder buscar esas estrategias. Y hay veces que uno también está enojado y es válido. Tampoco yo Bueno, el pretendo, otro día en la clase esa que... Pues yo normalmente, yo ahora estoy de licencia, me laburo porque me operaron, pero yo siempre veo las clases grabadas, entonces nunca puedo participar. ajá, Y la de las emociones que estaba viendo, que fueron hace 2, 3 lunes, ahí me sentí bastante identificado porque yo me reenojo y nada, no hablo, directamente no hablo porque si hablo me exalto más todavía, entonces me quedo muy callado y me quedo mucho pensando por dentro, ¿viste? Pensando, porque no me gusta hablar enojado porque ya se me salta la chispa y empiezo a levantar la voz, que es algo que no me gusta, ¿viste? claro, lo que Entonces, pasa que ponele, yo sí, también tengo el equipo femenino, que a las chicas básicamente son como más sensibles. Y a mí pasó una situación que me hizo re enojar. El partido empezaba a las 9 y las pibas llegaron 5 minutos antes. Ni siquiera pudimos entrar en calor. Después nos movía un carro tremendo. Y el otro equipo había llegado 1 hora antes, se puso a entrar en calor, había hecho todo excelentemente bien. Y después perdimos zarpado y yo tenía una rabia tremenda, que ni hablé, o sea, bueno, estuve como un montón de tiempo callado. Pero por ahí veo otros entrenadores que manejan eso excelente y pueden dar una no, lo que charla, un pasa que sermón tremendo y yo no puedo dar un sermón si estoy re enojado, la verdad. estar enojado y no poder gestionar el enojo y llevarte al mutismo absoluto tampoco es bueno, ni para vos ni para tu equipo. No, no, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, poder encontrar la manera de, miren, estoy enojado. Y la verdad es que es cero profesional que lleguemos 5 minutos antes del partido. O sea, porque hay ciertas cuestiones precompetitivas que hay que hacerlas y que no se hacen 5 minutos antes de un partido. Entonces, poder gestionar, ¿sí? La emoción me viene a atraer y ya pasamos a la otra cuestión, ¿no? Pero la emoción me viene a traer un registro de que algo está pasando. Entonces, yo tengo que poder hacer algo con eso. No guardármelo nunca es la solución, sino aprender a gestionarlo. ¿Sí? Esto de la comunicación, que sea clara, que sea concisa, que sea completa, que sea confiable, que sea constructiva y participativa, ¿no? Que el otro pueda dar su opinión. Algunos de los obstáculos en la comunicación que tiene que ver con esto que decías vos, Nicolás, bueno, algún temor, ¿no? De, uy, si digo esto que estoy tan enojado, por ahí lo digo mal y se malinterpreta y genero un problema mayor, ¿no? Tender a decir lo que el otro quiere escuchar, por ahí muchas veces cuando le preguntamos al jugador que haga una evaluación de su rendimiento, dice, uy, si digo que soy muy malo o que no tuve un buen año, no me van a tener más en cuenta, me van a dejar libre y que esto no el, termina siendo contraproducente porque no puede, ¿sí? Tener autocrítica, poder ser sincero y poder evaluar realmente cuál fue su, su rendimiento, ¿sí? Que entender que no todos tenemos la posibilidad de poder este, comunicar no es algo tan fácil, ¿no? Es algo que se entrena, es algo que se trabaja, hasta que logremos la mejor manera de comunicarnos. Pero no comunicar definitivamente no es una buena situación. De esta clase, chicos, es todo importante porque la comunicación es clave, ¿sí? Entender qué quiero comunicar, a quién se lo voy a comunicar, el dónde, el cuándo y el cómo lo voy a comunicar, ¿sí? Eh, de esto no hay algo que les diga, miren, fíjense esto, como hice con las otras filminas. Estas son todas importantes,
¿sí? Esta clase porque creo que es algo que nos atraviesa y que marca nuestra manera también de liderar. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Gestión emocional, ¿sí? Esto que decíamos recién. Las emociones son parte de la vida. Negarlas nunca va a facilitar em, ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de conexión, ¿sí? Entender que las emociones pueden estar relacionadas a estímulos internos y a estímulos externos, que la emoción viene a darnos respuestas, ¿sí? O a traernos información de una situación que estamos atravesando. Em, entonces, es importante que estemos atentos a lo que sentimos, a qué emociones nos están atravesando, ¿sí? Nos permite, ¿qué es lo que, por qué estudiar las emociones? Bueno, porque nos permite evaluar, ¿sí? Nos permite entender qué es lo que nos pasa, nos permite en función de esto dirigir nuestra atención, poder trabajar. Generalmente las emociones están atadas a una respuesta que tiene que ver con una cuestión de nuestro cerebro que tiene que ver con evitar el dolor y acrecentar el placer que tiene que ver con la situación de supervivencia. Entonces, las emociones vienen a traer información de la cual nuestro organismo tiene que accionar, ¿no? Entonces, cuando yo siento algo que, por ejemplo, me da miedo, el cerebro lo entiende como algo de dolor, algo que me está poniendo en peligro y me lleva a salir corriendo de esa situación, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles vamos a tener estas 6 emociones básicas que son la sorpresa, la alegría, la ira, el miedo, la tristeza y el asco? Y cada una de estas tiene distintas, em, distintos matices o distintas otras emociones que pueden estar relacionados. Poder hablar de la emoción es lo que nos va a permitir gestionarla. Muchas veces te dicen, ay, no pienses en eso, no pienses, no. Es que la emoción viene y te asalta, la tenés intrínsecamente, aparece ahí. Entonces hay que aprender a qué hacemos con nuestras emociones. ¿Sí? El hecho de poder hablar de esto nos permite plantear distintas estrategias. Entonces, poder identificar la emoción, ¿sí? Recordar qué situación es la que la genera, si tiene que ver con una situación actual, si tiene que ver con una situación pasada, ¿sí? Y poder identificar cuáles son esas respuestas somáticas, porque el cuerpo responde. Entonces, por ahí yo empiezo a sentir taquicardia, sudoración fría, me empieza se me seca la boca, no sé, pueden ser un montón de situaciones. Entonces, cuando yo empiezo a sentir esto, ya me puedo estar dando cuenta y puedo empezar desde el síntoma que empiezo a sentir, ¿sí? Porque a veces no sé lo que me pasa, simplemente lo siento en el cuerpo. Entonces, a partir de esta identificación, puedo dar vuelta y llegar a qué fue lo que desencadenó esa emoción, ¿sí? Las emociones son intensas, son transitorias, duran poco tiempo y nos llevan a una respuesta inmediata, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de qué es lo que sentimos, bueno, podemos empezar a identificar cuáles son esos disparadores y poder empezar a trabajarlos, ¿sí? De manera tal que nos ayuden a poder gestionarlo. Uf, ¿vamos bien? Esta creo que es la misma. La diferenciación entre equipo y grupo, ¿no? ¿Qué es un equipo deportivo y cómo se forma un equipo? ¿Cómo tenemos, cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para formar un equipo? Esto de entender, ¿sí? Que
el equipo lo hacemos entre todos, de que tenemos que tener un equipo que tenga un objetivo en común, donde estemos alineados a esa misma, a ese mismo objetivo. Algunas cuestiones que intervienen, ¿no? El estilo de conducción, los espacios en donde se practica el deporte, cómo trabajamos y gestionamos la resolución de conflictos, los liderazgos que aparecen, ¿sí? Cuando empezamos en cualquier pretemporada, empezamos con un grupo de deportistas que a lo largo del año se va a ir transformando en un equipo, poder entender em, este objetivo en común y ponernos todos a disposición de lograr esas características de equipo, ¿no? Poder tener una visión, los valores que sean compartidos, las normas, esto que recién decía el compañero. Bueno, las chicas llegaron 5 minutos antes de que empiece el partido, de normas, de compromiso, de roles, de funciones. Hay un montón de cuestiones a trabajar a partir de eso y entender, ¿no? Bueno, perdón que te agarre de ejemplo, Nicolás, pero esta situación... eh, que me hace enojar, pero también me da una oportunidad para poder trabajar todas estas cosas que son tan importantes si queremos competir, ¿no? Distinto es si nos juntamos con amigos y queremos ir a jugar un partidito entre amigos. Bueno, ahí me puedo dar el lujo de llegar 5 minutos antes o 5 minutos más tarde incluso. Pero cuando estoy trabajando en un equipo donde tengo un entrenador, donde tengo gente que está trabajando para mí, para que yo mejore mi rendimiento y tengamos un objetivo en común, bueno, no, es necesario que todo esto que está acá esté tenido en cuenta. Generalmente se trabaja al principio, pero bueno, no siempre eso puede suceder desde el principio. Y hay veces que el equipo se empieza a resquebrajar, hay que hacer un alto, hay que reordenar y poner las condiciones em, de nuevo en juego, barajar y dar de nuevo, ¿sí? Em, ¿Cuáles son las cuestiones que tienen los equipos exitosos? El tema de la confiabilidad, ¿no? La estructura y la claridad de los roles, el impacto del trabajo, eh, que se vuelva importante lo que estamos haciendo. Em, Bueno, para formar un buen equipo, en relación a las cuestiones grupales, bueno, tienen que ver con estas cuestiones de poder generar a partir de la diversidad, porque lo importante es que un equipo está formado y conformado por distintas características que tiene cada uno, para poder potenciarlas y entre todos que la suma de las individualidades sea mejor, ¿sí? Que el todo, o sea, que forme un todo más poderoso, que forme ese equipo. La suma de las partes es mejor que el todo, ¿no? Las distintas etapas de constitución del equipo, ¿sí? Que las vimos, la etapa de formación, la etapa de conflicto y diferenciación. Esto sí me parece que es importante que ustedes lo sepan y seguramente esté entre alguna de las preguntas. La normalización, la etapa de ejecución o rendimiento óptimo y la de disolución. Eh, Algunas de las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Eh, para conformar un buen equipo. Esto de la evaluación y superación permanente, poder evaluar los rendimientos que voy teniendo. em, Cuando hablamos en algún momento de cómo vamos planificando o cómo vamos estableciendo nuestros objetivos, entender que por ahí los medios que estoy utilizando o las herramientas que estoy utilizando no me están llevando al rendimiento que yo quiero alcanzar, pero eso no significa
que, que yo tenga que cambiar mi objetivo, sino que quizás tengo que flexibilizar o cambiar alguna de las estrategias, ¿sí? Algunos de los obstáculos que pueden aparecer, bueno, es, es bastante largo en relación a esto, pero son estas cosas que, sí, que les quede del equipo, cómo se conforma un equipo, si es lo mismo un equipo que un grupo, cuáles son las cuestiones para tener en cuenta y cuáles son los pasos que tiene un equipo, ¿sí? Eh, uy, cerré, espérenme que cerré el drive. También esto lo vimos en la clase de liderazgo, entender los distintos tipos de liderazgo, ¿sí? Acá otra vez tienen la diferenciación entre grupo, equipo, las distintas etapas, cómo construimos el equipo eh, y los distintos tipos de liderazgo, ¿sí? El liderazgo democrático, el autocrático, el laissez-faire y el liderazgo transformacional. Eso sí, me parece que es importante poder entender qué tipo de liderazgo quiero ejercer, para qué y en qué momento, ¿no? Entendiendo que no siempre voy a ejercer y elegir un único tipo de liderazgo, sí, dependiendo de las circunstancias, qué es lo que voy a hacer. Entender cuáles son mis funciones como líder deportivo en relación a ser la cabeza de grupo. eh, el motivar al equipo, el organizar, el comunicar, el resolver conflictos, ¿sí? El guiar emocionalmente, el ser un modelo, im- implicar la disciplina, el respeto, la coherencia, ¿no? Todo va girando en el... Y esto de entender cuáles son los tipos de liderazgo, no solamente para lo que ustedes quieran ejercer, como líderes, sino para que también ustedes puedan identificar dentro del grupo cuáles son esos liderazgos que van teniendo sus jugadores, ¿no? Y poder, porque bueno, también empieza, muchas veces puede pasar que hay jugadores con mucha personalidad que al principio se disputan ese rol de liderazgo, generan algún tipo de conflicto, ¿sí? Hasta que esto se estabiliza. Eh, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Casi, casi llegó. Bueno, después vimos la clase de discapacidad. Esto paso rapidito. El punto es poder generar un espacio, ¿sí? Entender cuál es la función que tiene el deporte, ¿sí? Como incidencia en la salud de las personas, como un agente protector, la práctica deportiva, y entender a la discapacidad, los distintos tipos de discapacidad que tenemos, pero entender a la discapacidad desde un modelo social, entendiéndolo desde la posibilidad, el derecho y el poder tener una incidencia positiva en la vida de esa persona con discapacidad que desea tener una vida deportiva, poder generar esas situaciones. En función a esto, no voy a entrar al detalle de de toda la clase, sí, pero poder entender que es una oportunidad y que podamos establecernos desde la posibilidad y no desde la imposibilidad. Patología de consumos problemáticos, ¿sí? Entender que hablamos de consumo no solamente cuando hablamos de sustancias, sino que tenemos una mirada mucho más amplia,
¿sí? Que puede mediar o no puede mediar sustancia. Hablamos la diferencia entre consumo, adicción, y abuso, ¿no? Eh, las distintas, eh, cuándo es cada una de estas cosas, cuando hablamos de abuso, cuando hablamos de dependencia, qué tiene que pasar, qué daña, ¿no? Eh, la capacidad del sujeto de establecer cuáles son los signos, relaciones sociales, cuáles son los signos que nos pueden llevar a presumir que algo le está pasando a alguno de nuestros jugadores, ¿no? La pérdida de energía, la frecuencia en lesiones, el deterioro de las habilidades cognitivas, que deje de venir, que se empiece a aislar, que ya no se junte, que no comparta. Entonces, bueno, poder estar atentos a estas cuestiones, cómo funcionar, ¿no? De esto de poder generar una red para pedir ayuda. No sé por qué se ve tan fea la presentación, pero poder generar la red. El club es un espacio en donde podemos y tenemos una oportunidad de hacer algo diferente y proponer un espacio distinto para nuestros deportistas. Entonces, aprovecharlo como esa oportunidad, generando, entendiendo el rol y generando prevención por sobre todas las cosas. Eh, bueno, y la última clase fue la de el retiro deportivo. Y creo que habíamos visto una de lesiones también, pero no la pasé por acá. Pero, pero bueno, el material está todo puesto en el Drive, porque ya estamos para que arranque el otro profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Para que se queden No, tranquilos, ninguna. para que se queden tranquilos, el examen no tiene la intención de que desaprueben ni mucho menos, ¿sí? La idea es que se puedan Profe, llevar los conceptos, sí. Perdón, pero yo justo había ido al baño cuando, ¿cómo era el tema del examen? Sé que va a haber 20 preguntas, multiple choice, pero que en vivo, ¿cómo lo Se vamos a hacer? Eso no conectan, lo nos puse yo. conectamos acá, nos conectamos. Sí, Yo paso el link del Google Form en el chat y lo sí, hacemos en línea. Cuando terminan el examen, se desconectan y termina la clase. Si alguno, por algún motivo, no se puede conectar, porque ya hay compañeros que me escribieron que a esta hora están dando clase o que están teniendo alguna actividad, ahora hay muchos partidos entre semana, bueno, y se sí. complica, me avisan y yo después les pasaré cómo rendir el examen. Si les va mal, va a haber un examen recuperatorio, pero la realidad, chicos, es que es algo sencillo. Yo soy de la idea de que el aprendizaje se construye, ¿sí? Entre todos, y la idea es que ustedes se lleven la mayor cantidad de información para, desde este ámbito que tiene que ver con la psicología, poder aportarles una mirada distinta, ¿sí? A la que ustedes vienen acostumbrados. Entonces, el fin de esta materia es poder brindar esas herramientas para que ustedes las dispongan como entrenadores. Y después Perfecto, profe. seguramente habrá una de las últimas preguntas en donde yo les pregunte de qué casos les gustaría trabajar las últimas clases y en función de dudas, preguntas o temas que quizás no hayamos abordado, armar las últimas clases con casos reales de su práctica diaria. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Joya, profe. nos vemos la semana que viene ya sí para hacer el examen. Que terminen bien la tarde. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Profe, hasta luego.